Bienvenidos al segundo vídeo de la unidad 10, que trata los contenidos de la historia de la Grecia antigua. En el vídeo anterior hablamos de la formación de la Hélade como un conjunto cultural y avanzamos por las culturas minoica y micénica, por la Edad Oscura y por la época arcaica. Hoy vamos a hablar de la época dorada de las poleis, la época clásica. A partir del siglo VIII a.C. comienza a aparecer mayor documentación y empezamos a tener constancia de lo que está ocurriendo, dejando atrás la Edad Oscura. Las aldeas y las poblaciones de esta zona comenzaron a crecer y a unirse entre ellas, dando lugar a las ciudades-estado que conocemos como poleis. Estas ciudades no surgen todas al mismo tiempo, sino que siguen procesos diferentes en momentos diferentes. Al final sí se produce un cierto proceso parecido por el que todas se van a erigir como una polis, una ciudad independiente de las demás, con su propio gobierno y que controla las tierras de cultivo de alrededor, incluso algún puerto cercano y algunas aldeas más pequeñas. Es como un pequeño país en miniatura. La polis estaba compuesta por dos zonas principalmente. Todas tenían una estructura similar, con una parte alta llamada Acrópolis, que era una zona amurallada que servía de refugio en caso de ataque exterior y que albergaba los edificios religiosos más importantes. Luego existía una parte baja, donde se encontraban las viviendas particulares y el resto de edificios. En el centro de esta parte baja se encontraba el ágora, una plaza donde se instalaba el mercado y que estaba rodeada de edificios políticos, religiosos, comerciales. Era el corazón de la polis. Las dos poleis más importantes que surgen en la época arcaica y que florecerán en la época clásica son Esparta y Atenas. Son dos poleis que comparten muchos aspectos culturales y de formas de vida, pues ambas pertenecen a la Hélade y comparten una misma lengua y cultura, pero que son totalmente opuestas en su forma de entender el gobierno de la polis. Esparta era una oligarquía, que significa gobierno de unos pocos, y estaba gobernada por un grupo de aristócratas, personas con un alto nivel económico, propietarios de tierras y grandes guerreros. Estos nobles o aristócratas formaban un consejo que controlaba el gobierno de Esparta y todos sus aspectos. En Atenas era diferente. Atenas tenía una democracia, que significa el gobierno del pueblo, y que vamos a explicar más en profundidad. La sociedad de la polis estaba dividida en dos grupos fundamentales, los nobles y la comunidad en general, a la que llamaremos demos. Todos son considerados ciudadanos, ya sean ricos o no. Esto quiere decir que la sociedad de la polis garantizaba que pudieras ser propietario de tierras y tener derechos y deberes como ciudadano, regulados por la ley. Sin embargo, no todos tenían estatus de ciudadano. En Atenas, los hijos de personas extranjeras, aunque ya habían nacido en Atenas, no eran considerados ciudadanos y se denominaban metecos. Son personas libres, pero que no gozan de los mismos derechos que los demás. También había personas no libres, los esclavos, que carecían de todo tipo de derechos. Por otro lado, las mujeres tampoco participaban de la ciudadanía y se ocupaban de la vida doméstica. Pero, ¿cuáles eran estos derechos de los ciudadanos de la polis? Pues en Atenas, los ciudadanos tenían derecho a votar y a ser elegidos para un cargo público. Además, estaban obligados a defender la ciudad cuando ésta era atacada y tenían que comprar y suministrarse su propio equipo militar y sus armas. Los soldados del ejército se denominaban hoplitas. Los metecos eran mayormente artesanos y comerciantes y pagaban impuestos, pero no podían votar ni ser elegidos. Sí podían formar parte del ejército, pero nunca en puestos de mando. Las mujeres no podían votar y participaban muy poco en la vida política. Y los esclavos no tenían derecho a participar en nada, no eran considerados personas, sino propiedades. Los órganos de gobierno de la polis estaban compuestos por los magistrados y la asamblea local, que recibía el nombre de eclesia. Los magistrados están divididos en arcontes, políticos que gobiernan, estrategas, generales militares y tesoreros, que controlaban la hacienda, y eran elegidos para un tiempo determinado por la eclesia entre sus miembros. Luego, por sorteo, se elegía a los miembros de otros dos organismos, la boulé, un consejo que preparaba y redactaba las leyes y estaba formado por 500 ciudadanos, y la elie, un tribunal formado por 6.000 ciudadanos que juzgaba los delitos contra las leyes. La eclesia, o asamblea de ciudadanos, se reunía en el ágora, la plaza central de la ciudad, donde todos los ciudadanos debatían y elegían a sus representantes. Todo ciudadano estaba comprometido con el bien común, y los que traicionaban este sistema podían ser castigados con el ostracismo, que consistía en la expulsión de la ciudad.
Se llama así porque para decidir si el ciudadano debía ser expulsado, los demás escribían su nombre en un trozo de cerámica llamado ostracón. Este sistema político es el inicio de lo que hoy denominamos como democracia. Ya hemos dicho que la sociedad estaba compuesta por el demos, por la comunidad en general. La democracia es, por tanto, el poder de la comunidad, el pueblo en general como conjunto que decide quién le gobierna y cómo. Es algo que no hemos visto en ninguna sociedad antigua anterior y que veremos muy poco en las posteriores. Es la base de nuestro sistema político actual. Aunque en realidad el sistema griego no era totalmente democrático, pues como hemos visto, solo los que tenían categoría de ciudadanos podían participar de él, excluyendo a las mujeres, los metecos y los esclavos.